Sí, doctora. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro fármaco? Muchos de ellos van a ser agonistas, ocupo receptor alfa, receptor beta o alfa 2. Otros lo que van a hacer es bloquear receptor alfa o receptor beta o inhibir la recaptación sobre los receptores alfa. ¿Cómo vamos a clasificar nuestro fármaco? Vamos a tener 5 grupos en fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco o es alfa o es beta y son acciones opuestas. Entonces acá empezamos con las catecolaminas. A ella más me gusta llamarle vasoactiva. ¿Por qué? Porque tienen una acción fundamental sobre los receptores del vaso, receptores alfa principalmente. Bien, entonces las catecolaminas o vasoactivas vamos a estudiar a la adrenalina, que la tenemos en ampolla de 1 miligramo en 1 ml, la noradrenalina, que viene también en ampollas con 8 miligramitos, dopamina. Este fármaco es fantástico y ella va a tener, vienen las ampollas de 200 miligramos, ya es una ampolla grande, es un frasco ampolla, la dopamina, con efectos interesantes porque voy a tener desde un efecto dopa, aumento dosis, voy a tener beta, mantengo el dopa, aumento dosis, se mantiene el dopa, se mantiene el beta y empieza el alfa. Y finalmente una dosis muy alta, solo va a ser alfa y pierdo el efecto dopa y se mantiene un poquito el efecto beta cardíaco. ¿Ok? Es un fármaco bastante interesante, lo vamos a ver uno por uno. Esas son mis vasoactivas. Luego de esa vemos solo alfa agonista. Si yo hablo de alfa agonista, pues mi órgano de preferencia es el vaso. Vaso, si es estimulante, es agonista, vasoconstrictores. Eso los hay de acción sistémica. ¿Por qué acción sistémica? Porque yo voy a ingerir el fármaco o lo administro por otra vía, pero llega a circulación sistémica. Mientras que hay los agonistas alfa, solo acción tópica o local, como es una gotita nasal o una gota, un colirio oftálmico. Yo voy a estimular, voy a hacer vasoconstricción. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando hay congestión ocular, que ahí hay vasodilatación para poner en un ojo rojo a un ojo menos rojo. Más ya lo vamos a ver que tiene sus efectos adversos importantísimos. No es que se lo pueda usar alegremente como lo prescriben o lo entregan, lo dispensan en una farmacia o el paciente va y lo pide. Luego agonistas alfa 2. Si yo soy agonista alfa 2, voy a disminuir la liberación de noradrenalina. Al disminuir la liberación de noradrenalina, entonces mi presión va a disminuirse. Luego tenemos agonistas beta adrenérgicos. Por excelencia, relajan, broncodilatadores, tocolíticos, con otros efectos también adversos. Y los de acción mixta, esos son interesantes porque son alfa y beta y ahí vamos a estudiar nuestras anfetaminas. Bien, entonces vamos a empezar. Vasoactiva, agonistas alfa 2, agonistas beta y los de acción mixta. Nuestras catecolaminas, ¿a quiénes vamos a estudiar? Son mis vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobuta. Isoprenalina no la usamos, es interesante. ¿Qué significa la palabra iso en química? Iso es igual acción alfa que una acción beta. Normalmente no la utilizamos, ¿ya? Y empezamos a nuestra adrenalina. Preguntas hasta aquí. ¿Ni una pregunta? Bien, empezamos con nuestra adrenalina. Yo les decía que 1 miligramito tengo en 1 ml. En ese ml, la adrenalina es extremadamente efectiva. Aquí sí me gusta usar la palabra potencia, potente. ¿Qué significa? Que su poder vasoconstrictor es muy alto. Es por ello que en la ampolla ya viene una dilución 1 en 1000. Ya esa es su dilución. Ahí tengo 1 miligramo, pero ese miligramo está bien diluidito y la dilución es 1 en 1000, ¿ya? Profesora, es chiquitita la adrenalina. ¿Qué se debe hacer?
para que ese efecto vasoconstrictor, que es tan potente, no sea tóxico ni dañino, y qué se puede hacer para manejar mejor las dosis. Lo que se hace con la adrenalina es una solución decimal. ¿Qué es una solución decimal? Yo tengo un miligramo en un ml. Solución decimal es llevarlo a 10. ¿Qué significa? Que si yo tengo un ml, voy a aumentar 9 ml de solución fisiológica. Y voy a tener el mismo miligramo que tenía en un ml, lo voy a tener en 10. Y me es mucho más fácil dosificar al paciente. A eso se llama solución decimal. ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Qué es solución decimal? Llevar a 10 ml. Entonces, algo que yo tengo en un ml le aumento 9 y tengo el mismo miligramo, pero ya no en un ml, sino en 10. ¿Para qué me sirve? Para que sea más fácil la dosificación. Apáguenme esos microfonitos, los que no están atendiendo. Entonces, bien, con eso yo hago una solución decimal. ¿Qué mecanismo de acción tengo con adrenalina? Si yo me pongo a pensar, adrenalina en mi organismo ocupa receptores alfa y también beta, y el efecto es opuesto. Si alfa estimula, beta inhibe. Y acá la adrenalina es dosis dependiente. ¿Qué significa? Y acá siempre les enseño una lemotecnia a mis alumnos. Dosis baja empieza con la palabra B. El efecto es beta. Adrenalina a dosis baja, efecto beta. ¿Qué órgano tiene por excelencia receptores beta que manden en mi organismo? ¿El corazón? Ya, ¿y qué efecto voy a tener a nivel cardíaco? Taquicardia. Taquicardia. ¿Y para qué lo usaría? Es un fármaco muy activo y de emergencia. En estados de bradicardia severa. Exacto, bradicardia extrema o en una parada cardíaca. ¿Ok? Porque vas a estimular el corazón. Muy bien, que el que hable me va a decir su apellido por delante, ¿ya? Y además del corazón, ¿qué otro órgano importante tiene receptores beta? ¿Bronquio? Bronquio. Y va a producir una broncodilatación. Mi paciente está con asma bronquial, ¿le voy a dar adrenalina? No. Voy a usar primero un agonista beta 2 mayor a beta 1. Probablemente lo combino con un antimuscarínico, probablemente uso un glucocorticoide también. Si con todo eso no mejora, recién voy a usar adrenalina, que lo puedo usar incluso en inhalación. O subcutáneo bajita dosis, el efecto es beta. Esas son las dos indicaciones de oro de una adrenalina a baja dosis. Bradicardia severa, parada cardíaca o un broncoespasmo. Pudiéramos ponerle apellido a ese broncoespasmo, que no se ha podido revertir con otro fármaco de menor toxicidad. ¿Ok? Porque estos son fármacos bastante efectivos y sería como mi última línea para un broncoespasmo refractario al uso de la medicación usual. Bien. Profesora, ¿qué es baja dosis? 0,01 a 0,1 microgramos kilo minuto. ¿Y cómo yo voy a dosificar kilo minuto? Kilo de acuerdo al peso del paciente, pero minuto significa que yo tengo que tener una bomba de infusión. La bomba de infusión, yo le digo cuántas gotitas ella tiene que liberar por minuto o por hora o por segundo. Ya vamos a ver en la práctica. Y yo tengo que hacer una dilución a esa noradrenalina que es chiquitita su ampolla. Yo la diluyo. Vamos a aprender a hacer diluciones. La voy a diluir y le voy a decir a la máquina de esa dilución, mándeme una gota, 2 gotas, 3 gotas por minuto según lo que yo precise.
¿de acuerdo? O sea que para todas las vasoactivas endovenosas siempre usamos bomba de infusión, no usamos el equipito del suero que yo con mi mano voy modulando, que se llama el goteo, más goteo, menos goteo, a ojo, ¿verdad? Las licenciadas son fantásticas, a ojo te dicen 10 gotitas, 12 gotitas, pero eso no es perfecto. Entonces, para todas las vasoactivas siempre vamos a usar las bombas de infusión. Esa es una dosis básicamente baja. ¿Hasta cuánto es una dosis baja? Hasta 0,1 microgramos kilo minuto. Si mi ampolla tenía 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. O sea que en 1 ml yo tengo 1000 microgramos. Yo tengo que saber cuántos microgramos necesito para el peso de mi paciente, para saber cuántos ml voy a utilizar. ¿De acuerdo? Eso es mediante una bomba de infusión. Eso es dosis baja. El efecto predominantemente beta, para corazón y para bronquio. Listo. Pero si yo uso una dosis alta, mayor de 0,1 microgramos kilo minuto, esa dosis alta, ¿con qué letra empieza la palabra alta? A. Entonces la dosis es alfa. ¿Qué órgano por excelencia responde a los receptores alfa? ¿Quién tiene el tono alfa? Los vasos. Los vasos. ¿Y qué va a producir en los vasos? Vasoconstricción. ¿Y eso qué le hace a la presión? La sube. ¿Para qué usarían siempre situaciones de emergencia? Para shock. Exacto, una hipotensión marcada, eso se llama shock, excepto el hipovolémico, que lo que tiene que hacer es meter líquido, lo repito siempre. La palabra shock, presión en el piso. Uso vasoactiva. Acá yo voy a usar una adrenalina. Voy a hacer una vasoconstricción arriba de 0,1 microgramos kilo minuto. Más esa vasoconstricción es en todos los vasos. ¿Qué riesgo corro? ¿Voy a subir la presión? Sí. A veces te dice tu paciente está choqueado, a la familia se le dice no, está choqueado, estoy usando, ni entiende nada la familia, pero los médicos a veces les habla así, un fármaco para subirle la presión, pero corro el riesgo de dañar ¿a quién? Al riñón. Señor, va a haber una vasoconstricción renal y a veces lo sacas al paciente, pero queda con insuficiencia renal, gran problema. Ok, ese es los mecanismos de acción de adrenalina. La tenemos de 1 miligramo en 1 ml. 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Dosis baja, efecto beta. Dosis alta, efecto alfa. ¿Ya? Entonces, sus principales indicaciones son casos de emergencia donde hay un broncoespasmo refractario, repito, a todos los anteriores fármacos que son menos tóxicos. Luego, en glaucoma. En glaucoma, eso se usa tópico local, solo lo va a usar el oftalmólogo, por favor, ¿ya? Solo lo va a usar el oftalmólogo en glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? En glaucoma de ángulo cerrado, se cursa con dolor y ceguera y es agudo. En glaucoma de ángulo abierto, de preferencia ya hemos estudiado algunos fármacos. ¿Quién se acuerda que usábamos en glaucoma? Pilocarpina. Pilocarpina. Y uno de semivida más larga. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? De la pilocarpina y de estos otros de semivida más larga. Favorecer al drenaje del Isoflurato, dice creo. Ya, ecotiofato, isoflurato, inhibidores de acetilcolinesterasa, irreversible, pilocarpina, agonistas muscarínicos de acción directa. Hasta ahorita hemos estudiado esos dos. El que falta son los beta bloqueantes, como el timolol. Bien, entonces esta adrenalina sí se usa en glaucoma de ángulo cerrado en emergencia. En un shock anafiláctico, excepto el shock hipovolémico.
Sí, señora, excepto el shock hipovolémico. Anestésicos locales, ¿para qué le pondría yo con un anestésico local? Lo usan a veces los oftalmólogos, iba a decir los odontólogos, cuando van a pincharte su anestésico, que es la bupivacaína, lo que usan, ¿no? Antes usaban lidocaína, ahora creo que es la roxicaína. ¿Para qué le pondrían un toquecín de muy baja dosis de adrenalina? Porque el anestésico local, desde una lidocaína, te colocan en tu encía para adormecer y poder trabajar. Él es de semivida corta, incluso en el sitio de acción ya se empieza a biotransformar y desaparece y otra vez el dolor y otra vez tendrían que pincharte. Si pones adrenalina a dosis muy baja, hace vasoconstricción, efecto alfa. No, a dosis no tan baja en realidad. Hace un efecto alfa y si hay vasoconstricción, ella se metaboliza más rápida o más lenta. Más lenta. Ok, se va a biotransformar más lenta y el efecto del anestésico local va a durar más. ¿A qué paciente no le debieran poner adrenalina el oftalmólogo? El odontólogo, perdón. Porque algo se puede pasar a circulación sistémica. A pacientes con hipertensión. Exacto, paciente hipertenso. En ellos está contraindicado o usa nomás un anestésico local de preferencia de acción larga. Preguntas hasta aquí. Bien. Aquí sí vemos un poquito de farmacocinética en adrenalina. Su inicio de acción es rápido, por eso es de uso en emergencia, ¿ok? Pregunta, y tenemos un paciente con una parada cardíaca, profesora, lo pillaron en la calle o nos hizo la parada cardíaca, se va a hacer reanimación, ¿por qué vía coloco la adrenalina? Pregunta. Por la vía que puedan. Todavía no está canalizado, está alguien canalizando, otros hacen la maniobra de reanimación cardiovascular. Si lo han intubado el paciente porque era un paro respiratorio, probablemente puedes meter por el tubo endotraqueal adrenalina, sí. Puedes poner subcutáneo, sí. Puedes poner intracardíaco, sí. Puedes poner endovenoso si tienes vías, sí. ¿Qué estoy diciendo? Que la adrenalina se puede usar por todas las vías, ¿ok? Ahí es un fármaco de emergencia y puedes usar cualquier vía. Ella inicia su acción rápida, más es de corta duración. Si es de corta duración es porque se biotransforma muy rápido. La adrenalina que tú coloques, ¿quiénes son las enzimas que la van a biotransformar? Vamos, lo tienen enfrente. La monoaminoxidasa. Y la catecol-ortometiltransferasa, que son las enzimas que biotransforman a la adrenalina que tú encuentras a nivel normal sin ingerir fármacos, porque es quien me biotransforma mi propia noradrenalina. ¿Está claro? Esa es la biotransformación y es rapidísima, por eso su semivida de la adrenalina es corta. ¿Por dónde se va a eliminar? Sus metabolitos, que generalmente ya son inactivados, se va a eliminar por el riñón. Son inactivados. Es muy difícil que yo tenga que hacer un ajuste de dosis a la adrenalina, porque ella se biotransforma casi en el lugar de acción y lo que se elimina por el riñón ya son metabolitos inactivos. Si son inactivos y hay insuficiencia renal, va a esperar su turno para irse, pero no va a tener más efecto farmacológico, porque ese metabolito es inactivo. Bien, en efectos adversos, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que ella puede hacer una vasoconstricción muy alta y puede hacer una hemorragia cerebral por vasoconstricción. Puede dar arritmia, sí, porque va perdiendo su selectividad alfa, digamos, que es la que yo quiero, y la beta se mantiene.
Si se mantiene la beta, aumenta las 4 propiedades y puede hacer arritmias, más la hipertensión que puede provocar si la dosis fue muy alta. Bien, ¿con quién va a tener interacción? ¿Qué ocurre si le doy a un hipertiroideo? ¿Cuál es la clínica qué manifiesta un paciente con hipertiroidismo? ¿Y qué pasaría si en él estoy usando adrenalina por un shock, por una parada cardíaca? ¿Cuál es la clínica del hipertiroideo? Él es ansioso. Es lo de menos. Dime clínica, ¿cómo llega ese paciente? ¿Cómo te das cuenta que puede ser un hipertiroideo? Tiene exoftálmicos. Ya es lo de menos el exófalo. Siga. Un metabolismo rápido, doctora, se va a encontrar delgado. Ya es lo de menos. Quiero cosas de emergencia. Con Porque, temblor, bueno, yo estoy más delgada, estoy feliz porque estoy delgada. Mi ojo se ve un poco. Presión Ah, alta, ojos hinchados, doctora. Taquicárdico. sudoración alta, creo. Eso, taquicárdico, eso te llama la atención, que yo baje de peso, feliz está el paciente, peor si era gordito. Que los ojos están un poquito más brotaditos, capaz ni los ve él todavía, alguien se lo puede notar, pero no sería un gran problema. El problema que te va a llevar a una emergencia es la taquicardia, es la hipertensión, ese dolor de cabeza por la hipertensión probablemente, sudoroso, temblor fino, insomnio. El paciente está extremadamente alterado. Eso me llama la atención. ¿Ya? Ese es un hipotiroidismo importante no compensado. Taquicárdico, hipertenso, sudoroso, con insomnio. Puede haber alteraciones mentales un poquito por esa estimulación permanente. ¿Y qué pasa si le das adrenalina dosis alfa? Va a aumentar mucho la presión. Claro, va a ser una crisis hipertensiva. Por eso la interacción importante es una interacción sumativa. Ya en los dos ahí pueden llevar a una hipertensión severa. Y con la cocaína, ¿quién se recuerda el mecanismo de acción de la cocaína? Inhibir la recaptación ¿De quién? de la ¿De la? Dopamina y noradrenalina. Sí, de la noradrenalina y también de la dopamina. Entonces el efecto también es sumativo. Acá un poquito para ir repasando farmacocinética. En administración yo le dije por todas las vías. Es una vía de emergencia. Nunca se me va a ocurrir por vía oral en una emergencia, ¿verdad? Más si se diera por vía oral, ella se biotransforma rápido a nivel de estómago, se destruye y no se absorbe. O sea que no se administra por vía oral. Todas las otras vías son útiles. En la vía subcutánea, ¿por qué dice limitada? Porque no puedo poner grandes concentraciones en una vía subcutánea, nunca más de 3 ml, que 3 ml es harto. ¿Ya? Intramuscular puedo colocar, pero en el lugar puede hacer mucha vasoconstricción y no va a liberarse el fármaco, sino se va a quedar en ese lugar. Y si hay mucha vasoconstricción en el lugar, no va a llegar oxígeno y puede hacer áreas de necrosis. O sea que la vía oral no la voy a usar, la vía subcutánea la uso, pero para cantidades no muy altas. Y la vía intramuscular bastante limitada también, porque puede hacer una vasoconstricción in situ muy alta. La vía inhalatoria es una buena vía para administrar si lo que yo tengo es un broncoespasmo. Si lo que tengo es una parada cardíaca, no se me va a ocurrir hacerla por inhalación porque no va a llegar mucha concentración a sangre. Sí, para un broncoespasmo severo. Bien, o sea que en vías de administración inhalatoria, si es por broncoespasmo, intramuscular corro el riesgo de necrosis subcutánea poca dosis y en vía oral no se administra. Bien, luego en su distribución, ella llega para todos lados, ya llega para todos lados y en distribución siempre revisamos si atraviesa o no placenta. Yo alguna vez les di
una tarea para que ustedes busquen los fármacos que atraviesan y los que no atraviesan placenta. Pues este atraviesa la placenta y si la mamá está dando de mamar, se excreta por leche materna, ¿ya? A los órganos llega a todos. Barrera hematoencefálica no alcanza. No alcanza barrera hematoencefálica, excepto que esté hiperpermeable. Luego, en su biotransformación, ni siquiera llega a las enzimas hepáticas, sino que es biotransformada por todas las enzimas que nos suelen biotransformar nuestras catecolaminas, como es la monoaminoxidasa, catecolortometiltransferasa en el espacio sináptico, pero adrenalina principalmente por la MAO. Y su eliminación es por el riñón, metabolitos inactivos. O sea que si hay insuficiencia renal, no me va a aumentar la dosis, sino de los metabolitos inactivos. ¿Preguntas hasta ahí de adrenalina? ¿Se están durmiendo ya? No, doctora. ¿No? ¿Cómo será? Bueno, vamos a avanzar noradrenalina y ahí creo que lo voy a dejar porque en el otro tengo que hacer las diluciones y es como más práctico, ¿ya? Noradrenalina. La noradrenalina en Bolivia no tenía registro sanitario, es decir, que nadie lo traía, sino que venía un poco de contrabando, y es muy utilizada cuando yo necesito de preferencia un efecto alfa sin casi tener el efecto beta, que sí lo va a tener adrenalina. Adrenalina dosis baja, efecto beta, y ese beta cardíaco se mantiene y después toma el alfa, dosis alta. O sea que me va a subir la presión, pero ¿a qué precio? A aumentar mi frecuencia cardíaca o las 4 propiedades. En noradrenalina, sin embargo, el efecto acá es casi alfa. Entonces, ¿por qué va a ser importante? A ver, quiero que pensemos. Este paciente ha sido operado del corazón, hizo una revascularización cardíaca, le hicieron unos bypass. Hicieron unos bypass y para hacer el bypass se hace circulación extracorpórea. ¿Qué es eso? La sangre del paciente va a una máquina a oxigenarse porque hacen un clampeo para que no llegue la sangre al corazón y el cirujano pueda hacer sus puentes tranquilos sin que el corazón trabaje. Entonces, toda esa sangre va a una máquina que hace de oxigenación, que se llama circulación extracorpórea. Y ya el cirujano, en los más avesados, lo hace muy rápido su puente de una zona donde hay buena irrigación hacia la zona de necrosis del infarto. Hasta ahí llega el puente para que esta nueva arteria, que va a simular una coronaria, que no necesariamente va a ser coronaria, le lleve sangre. Terminó de hacer su puente. Ahora lo que vamos a hacer es que esta sangre que iba a la máquina vuelva ya al corazón y todo empieza a funcionar. Cuando eso ocurre, es muy usual que la presión del paciente baje mucho, hipotensión, casi entrando en shock. Al corazón lo reanima y vuelve a funcionar en el mejor de los casos, ¿verdad? Vuelve a funcionar ese corazón y él va bien, pero la sangre que le llega es poca porque estoy en vasodilatación. ¿Qué pasaría si para esa vasodilatación yo uso una adrenalina a dosis alta? ¿Qué efectos yo voy a tener ahí? Adrenalina a dosis alta, lo acabamos de avanzar. Vasoconstricción. Voy a tener vasoconstricción, que es lo que yo quiero. ¿Y qué más va a haber? Daño renal. Además de daño renal, el otro efecto, además del alfa, beta, y va a estar taquicárdico, le va a aumentar frecuencia. Y yo no puedo aumentarle frecuencia a este paciente, está recién operado, ahí tiene su puentecito, y más bien quiero protegerlo y que no se dispare la frecuencia. Eso con la adrenalina sí lo hago. Pero ¿y la noradrenalina lo hace o no lo hace?
La noradrenalina, el efecto es alfa, chicos. Entonces le va a subir la presión sin básicamente modificar la función cardíaca, las propiedades cardíacas. Lo deja tranquilo al corazón sin estimularlo y lo que vas a aumentar es la presión arterial porque tu paciente se está choqueando, su presión está muy baja. Esa es la diferencia entre adrenalina y noradrenalina. ¿Se entendió? Ya. Esto lo necesito explicar en la pizarra. Bueno, hemos hecho 2 horitas de clase, hemos avanzado un poquito. Lean un poquito y ya seguimos la siguiente. El otro miércoles es feriado, ¿no? Es día del trabajo. Qué barbaridad. Será para el otro sábado, pero el otro sábado yo tengo que tomar examen a ustedes no negociable. Desde las 7 de la mañana va a empezar su examen que hoy no me dejaron ir presencial porque hay que respetar las disposiciones de la universidad. Bueno, vayan repasando. Hasta aquí les voy a preguntar para el otro sábado. Y nada, iremos haciendo lo que se puede.